quería empezar hablando de México, no sé si te parece bien. Tenemos ahí ese grueso de encuestas, ¿sale? No sé si lo ves bien, yo creo que se ve más o menos bien, pero bueno, lo que podéis observar es, han cambiado un poquito los nombres de las candidaturas, Ujú, ahí están. porque se han actualizado las candidaturas, bueno, los nombres de lo que serían, lo que ya eran las coaliciones, que no han cambiado sustancialmente, pero se ha actualizado, digamos, el nombre de las distintas candidaturas para esas elecciones de junio de 2024. Lo que sería la coalición de Morena y el resto de partidos que secundan a Morena, ahora va a llamarse, o se llama ya, de cara a estas elecciones, Sigamos Haciendo Historia, y lo que era esa coalición entre el PRI, el PAN y el PRD va a pasar, o ya pasa a llamarse Fuerza y Corazón por México. Esas son un poco las dos candidaturas principales y lo que podéis observar es que la candidatura de Morena y sus partidos aliados, bueno, parte con un favoritismo total en todas las encuestas, algunas de ellas incluso por encima del 60%, duplicando en la mayoría de los casos a la coalición liderada por Gálvez, por esa candidata de unidad entre el PAN, el PRD y el PRI, y que lo que muy posiblemente tendremos en junio es una revalidación de la transformación en México, de la cuarta transformación en México, dirigida esta vez ya no por Andrés Manuel López Obrador, que se va de la presidencia, se va de la política institucional y deja paso muy probablemente a Claudia Sheinbaum, que es la candidata continuista, claro, la candidata oficialista. No sé, Ale, qué valoración haces al respecto. Yo creo que las encuestas son, vamos, más que claras. Son interesantes. Quizá el punto más clave que habíamos estado trayendo estas semanas era qué pasaría con Marcelo Ebrard, que es algo que ya se acabó, bueno, acordando de alguna manera después de aquella disrupción de si se iba a romper el espacio de Morena y también qué iba a pasar con Movimiento Ciudadano, ¿no? Porque se habló de que es el partido que veis en tercera columna, ¿no? Si iba a lograr otra candidatura o si el mismo Brad pues iba a participar. Esto pues finalmente ha quedado desierto, ¿no? Vamos a esperar aún, todavía hay tiempo para saber qué desarrollos tiene este partido, pero en principio la unidad del sector de Morena y la unidad de las derechas o de los partidos tradicionales en general, porque no eran solo eso, se ha logrado y es algo que no estaba tan claro, porque también se hablaba desde el PRI, PAN, PRD, ¿no? Una posible competición, al menos sí que se hablaba de candidaturas a nivel interno. Pero bueno, esto parece que se ha solventado y que vamos a cuestión de dos bloques y pues las encuestas todavía siguen marcando, a pesar de lo que ha sido pues un poco descoordinación y mala imagen, mala comunicación, una victoria de Sheinbaum. Sí, es lo más posible. Primero porque Claudia Sheinbaum evidentemente arrastra en primer lugar la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, que sabéis que es una de las figuras políticas de mayor peso y sobre todo de mayor capacidad de representatividad política en toda América Latina. López Obrador ha cosechado unos niveles de popularidad muy altos durante su presidencia y Claudia Sheinbaum como candidata, además decididamente continuista y retóricamente también continuista de Andrés Manuel López Obrador, pues arrastra también ese caudal de voto que se suma al que ella también tenía, porque bueno, Sheinbaum no es una figura nueva de la política, viene de ser bueno, de ser gobernadora de la Ciudad de México y bueno, como digo, es una figura ya de calibre, de cierto peso institucional y político en el país, al que se le suma pues ser la candidata de la continuidad de un proceso político que en México por ahora goza de bastante buena salud en lo que tiene que ver con las expectativas electorales. Son unas de las elecciones que tenemos el año que viene, una de las que más decididas a priori parece que están. Había otras candidaturas, ¿sale? Como la de Eduardo Verástegui, ese representante mexicano de la ola de derecha radical, que estuvo, por ejemplo, invitado a la asunción de Milei, que en esa lógica regional de nuevos liderazgos de derecha radical, cada uno con sus particularidades, además bastante marcadas. Bueno, pues Eduardo Verástegui viene de un perfil muy vinculado al fundamentalismo católico, las discusiones vinculadas al aborto, a los derechos LGTBI, bueno, todas estas cuestiones, él evidentemente opuesto a todas esas leyes y a todas esas posiciones políticas, ideológicas, y bueno, pues básicamente por ahora todavía está en ese proceso de recogida de firmas que, aunque los datos no sean públicos o sean difíciles de acceder, por ahora los números no le están saliendo bien e incluso es posible que Verástegui, que tuvo un primer
empujón, ¿no?, mediático cuando su candidatura se confirmó, su precandidatura, pues a lo mejor no puede ni competir. Lo cual no quiere decir que él, como figura de la nueva derecha radical latinoamericana, la versión mexicana, bueno, se va a conseguir instalar parcialmente, va a ser un jugador político. Hay que recordar que las legislaturas, las presidencias en México son de 6 años, que en ningún caso iba a ganarle las elecciones a Morena en esta elección, pero bueno, que ya se instala como el legítimo representante de la derecha radical mexicana, que aspiraría no tanto a ganar estas elecciones, en las que, como digo, quizás no pueden ni competir, sino quizá de aquí a los siguientes años del ciclo político, las distintas elecciones locales y las elecciones del año 2030, pues poder competir a la derecha mexicana la representatividad del antimorenismo. Esa va a ser un poco la pelea de Verástegui. Esas son algunas de las claves de México. No sé, Ale, que si quieres apuntar algo Sí, más. tenemos muchísimos temas en América Latina, ya sabéis que siempre los tocamos. Y bueno, recientemente hemos explicado más la cuestión de Guatemala y de Argentina, pero hay muchos y muchos temas, así que también podéis dejarnos en el chat preguntas o peticiones, ¿no? En plan, preferencias de qué tema os gustaría, ya que pues, son decenas y decenas de países y no vamos a poder tocarlos todos, pero sí que vamos a intentar tocar los más de actualidad. Sí, así es. Vamos a ver cómo vamos bajando en el mapa. Yo creo que vamos a ir de norte a sur para tener un mínimo, un mínimo de orden. Yo creo que Guatemala es que lo hemos tocado hace muy poquito, lo tocamos el lunes y Sí, además hoy tenemos un poquito menos de audiencia, así que asumimos que muy probablemente varios de los que estáis aquí ya estuvisteis el lunes y tampoco sé si merece mucho la pena volver a contar otra vez de Guatemala. Tenéis el diferido en YouTube, lo podéis ver. Además hemos hablado de Guatemala muchas veces y entre el lunes y hoy no ha habido cambios sustanciales en lo que está pasando en Guatemala, que sería por de arriba abajo, pues el país que tocaría, ¿no? Nos habéis preguntado por Haití. De Haití hoy no vamos a hablar, pero hemos hecho algún bueno, si directo. quieres te hago un pequeño resumen de algunas Ah, actualizaciones sí, relevantes, sí, porque sí. ya que han preguntado, pues mira, hay ahora mismo dos cuestiones clave que están tensionando la política haitiana, si es que se puede hablar en esos términos. Sabéis desde que se dio aquel magnicidio contra Jovenel Moïse y se dio esa transición que fue un poco crisis constitucional entre Claude Joseph y Ariel Henry, que finalmente el segundo es el que ha acabado gobernando. Bueno, pues hay una crisis política permanente en la cual el gobierno intenta darse legitimidad, intenta que haya una continuidad, pero en ningún caso hay un proceso y, por supuesto, las fuerzas dominantes en muchos de los, incluso de los barrios de la capital y en localidades de Haití son las bandas criminales, ¿no? Del crimen organizado e incluso se han conformado varias coaliciones. Bueno, pues está el punto de que algunas de ellas están luchando activamente por el control del territorio. Esto lo hemos explicado muchas veces, que es lo que aludía Edu, que tenéis varios directos en nuestro canal y, por supuesto, artículos y podemos hacer monográficos sobre el tema. Pero las novedades durante este último mes, porque hace ya tiempo que no lo actualizamos, han sido la muerte de varios líderes de las pandillas, bueno, pandillas en este caso, no ese es el término, habla ya de grupos criminales, perdonadme, que habrían sido asesinados. Principalmente tenemos el grupo del G9, la coalición de bandas, de la cual pues uno de los principales líderes murió y no se sabe exactamente cuál fue bueno, el detonante durante hace exactamente un mes, me parece, a mediados de noviembre. Así como la banda rival del GPEP, perdóname la pronunciación, pero es la otra coalición de bandas principal, lanzó algunos ataques sobre algunos de los barrios de Puerto Príncipe, como Cité Solel, para intentar controlar el territorio del G9. Además, otro de los líderes bueno, líderes locales de estas bandas han sido asesinados durante estas semanas y también ha habido una ofensiva en el distrito suroeste de Puerto Príncipe. Que esta información la tenía por aquí. Esto sí que es un poco más anterior a lo que he comentado, hace a lo mejor un mes y medio que empezó esa ofensiva. En general es una lucha entre las distintas coaliciones de bandas criminales por controlar el territorio.
Y el segundo punto clave que tensiona la política es el de la frontera con República Dominicana, que ya hemos publicado noticias al respecto y también hablamos un día sobre el canal que intenta construir Haití sobre el río Masacre. Y en ese canal pues se ha dado una pequeña escaramuza con fuerzas de la República Dominicana, ¿no? Ambos gobiernos se acusan mutuamente de estar violando la frontera o de estar bueno, pues incumpliendo los acuerdos, pero en general parece que se acusa de que los haitianos habrían entrado a protestar, habrían causado disturbios por la entrada de los dominicanos a romper el muro fronterizo. Bueno, así hay una serie de escaladas que ya llevan varios meses, que esto es del mes de octubre, y en el mes de noviembre se produjo ese último incidente importante desde el punto fronterizo, como digo. Creo que es un poco todo lo que nos queda por aquí. A finales de mes volvió a haber otro intento de atravesar la frontera. En este caso fueron comerciantes haitianos, pero fueron las fuerzas de seguridad las que lo impidieron para evitar nuevas escaramuzas. Sobre datos del mes de diciembre todavía no tengo la actualización. Si esto sirve como respuesta, pues espero que así sea. Quería además comentaros rápidamente que tenemos algún directo en diferido. Yo creo que todavía se puede encontrar en YouTube, pasa que es de hace unas cuantas semanas con nuestro colaborador Antonio Pinto, que es un experto en todo lo que es la situación histórica y actual de Haití. Y tenemos varios directos suyos y además, pues ya que lo comentáis, igual sería hora ya de volver a intentar organizar un directo con él sobre Haití, que nos vuelva a poner un poco en hora, porque bueno, los directos que hemos hecho con el de Haití han gustado mucho porque pues, su capacidad de explicación, tanto histórica como actual, es muy interesante y como comentáis, un país que es escasamente seguido y como Antonio siempre nos recuerda, seguido desde una perspectiva que muchas veces no atiende o no se interesa por las dinámicas propias locales, ¿no? del país, que evidentemente son muy importantes para entender lo que pasa en él. Bueno, estábamos también pendientes de que llegara esa fuerza internacional en la que se supone que Kenia iba a liderar una coalición de países, ya que hemos hablado de la óptica local, pero justo también hay que hablar de la internacional para intentar bueno, pues estabilizar la situación con todo el tema de las coaliciones de bandas criminales que he comentado. Y bueno, pues así se estaba gestionando durante estos meses, ¿no? Con la participación de, sobre todo, promoción de Canadá, Estados Unidos, han sido países que se han involucrado mucho, pero parece que Kenia era el que lo iba a liderar. Vale, ¿te parece que pasemos al siguiente tema? Está siendo muy fluido esto, hay que decirlo. Adelante. Por cierto, gracias a José por esa suscripción aquí con nosotros, 5 meses ya. Y muchas gracias también a Maxi Cruz por su suscripción con Prime. En un ratito hacemos ese recordatorio. Y gracias también a Alonso, que nos marcan aquí. Dice, encantado de estar otra vez con vosotros en su quinto stream consecutivo, viniendo aquí al canal. Bueno, pues bienvenido una vez más. Y esperemos que sean 5, 10 y 15 y todos los que quieras, porque nosotros estamos aquí, ya sabéis, todas las noches o casi todas las noches a las 10 de la noche. Pasamos entonces, bueno, siguiendo un poco en orden, no sé si ves que se me escapa algún país del que tú quisieras comentar algo, o crees que hay que pararse a comentar y me lo salto, avísame. Yo creo que tocaría ir hablando de El Salvador, Así ir es. hablando de esa, bueno, si decíamos que la elección de Claudia Sheinbaum como próxima presidenta de México era una cuestión francamente muy fácil de adivinar o de advertir, bueno, la reelección de Bukele entonces es... no sé ni cómo definirla, ¿no? Estamos hablando de encuestas que le dan por encima de un 70, un 80% en algunos casos. Índices de aprobación en distintas encuestas que a veces superan hasta el 90%. Yo he Pues llegado a ver estamos encuestas hablando... que le dan una intención de voto del 90%, que Sí, son de sí. las más extremas, pero no me sorprendería. Hombre, todo lo que sea por encima del 80% va a ser una elección histórica en el continente, absolutamente histórica. Y sería la confirmación de una tendencia que hace tiempo que se evidencia en El Salvador y que sería la constatación electoral de que El Salvador como mínimo se encuentra transicionando, si no es que se encuentra ya en una república de corte personalista. Es decir, en un sistema en el que hay una figura que concentra tal nivel de representatividad política, electoral, simbólica, cultural, que bueno, que con esos números en unas elecciones, también eso es un mandato muy claro, dependiendo también de lo que prometa, va a ser muy interesante qué es lo que él plantea en la campaña electoral,
porque Bukele, evidentemente, su línea de campaña, una de las líneas de campaña, va a ser continuar en materia de seguridad con ese método Bukele que aquí ya lo hemos explicado, ¿no? Que se trata fundamentalmente de una lógica de mano dura, de represión de brocha gorda, que aunque no es tan novedosa en términos de gestión en América Latina, ha habido otras experiencias de brocha gorda en materia de seguridad, con las consecuencias que eso tiene, por cierto. Sí que es novedoso en la conjugación de eso con la campaña comunicativa digital de Bukele, que es, bueno, absolutamente permanente, ¿no? Está en todos lados, no solo en El Salvador, sino en América Latina, y ubica a Bukele como, bueno, quizá no en términos de peso internacional, como el líder más importante de la nueva ola de derecha radical latinoamericana, pero sí como mínimo como el más popular. Y en términos de influencia ideológica y también de formas, creo que sí es el líder más importante de la derecha radical latinoamericana en estos momentos, a pesar bueno, del escaso peso relativo de El Salvador, no solo a nivel internacional, sino a nivel regional. Pero bueno, va a ser interesante porque, dependiendo de lo que plantee en campaña, más allá del tema de seguridad, sino más en cuestiones económicas, por ejemplo, o veremos si quizá de una reforma constitucional, porque si el mandato, si el apoyo electoral es superior al 80%, el mandato es de cumplir todo lo que sea que plantee en la campaña, que veremos a ver en qué, hacia dónde va, sobre todo en términos constitucionales. Sí, esto, bueno, es que no hay mucho que añadir. O sea, El Salvador es uno de los países cuya situación política ha quedado más clara y además está siendo referente de todo tipo de ideologías. Este modelo Bukele lo hemos explicado hablando de Honduras, lo hemos explicado hablando de Ecuador, que son dos ahora mismo de los países más peligrosos o por la tasa de violencia y de homicidios de toda América. Y claro, pues más y más países se van fijando en ese modelo y las formas, que no es solo el fondo, que ya la mano dura la había aplicado Arena, la había intentado aplicar Arena y el FMLN, sino también por la concentración de poder y bueno, interpretar de manera favorable los límites constitucionales como se ha hecho para la reelección en un nuevo mandato. Sí, porque de hecho recordad que constitucionalmente estaba ese debate en El Salvador que se ha saldado en última instancia con esa interpretación que muchos analistas internacionales pues han venido a definir como mínimo como creativa de la Constitución, ¿no? Que planteaba que no podía reelegir un mandatario que hubiese sido presidente en los 6 meses anteriores al inicio de lo que sería la próxima legislatura, que iniciaría en junio, y por tanto lo que ha hecho Bukele es retirarse temporalmente de la función presidencial 7 meses antes de que se reinicie la legislatura y por ende, a partir de esa interpretación, y hay que tener en cuenta también que Bukele tiene ya el control del aparato judicial de El Salvador, pues ha podido sortear esa inhabilitación o esa imposibilidad constitucional de la reelección, va a ser candidato y va a ganar las elecciones. No hay mucho. Fijaos que ni siquiera queremos entrar en los candidatos del resto de fuerzas. A ver, no porque no nos parezca un asunto relevante, sino porque no es algo que en el medio plazo vaya a tener peso, que va a dar igual. O sea, es que la victoria va a ser particularmente contundente. O sea, un nivel de contundencia que yo en lo personal se me ocurren muy pocos momentos históricos que se le puedan comparar, muy pocas elecciones en la región que se le puedan comparar a ese nivel de lo que va a ser la victoria de Bukele. Pero bueno, no sé, Ale, si te parece que estamos yendo fluidos, ¿eh? Si te parece que Sí, sí, vayamos sí. al... Bueno, a ver, vamos a parar porque últimamente en los directos siempre hacemos pequeñas intervenciones, pequeñas explicaciones y miramos alguna pregunta. Entonces teníamos alguna por aquí, no me embalo y vamos a responder alguna. Nos preguntan cómo se podría definir a Bukele en el plano liberal. Nos preguntaban también... Vamos, esa yo no me animo del todo a responderla, ¿eh? No, porque no he estudiado la pata económica de Bukele. Eh, Me animaría a decir que es... A ver, claro, es que con presidencias como la de Javier Milei, el término liberal se ha corrido un poco hacia... ¿No? Pero... Mira, es un perfil outsider, es un perfil de derecha, pero dentro de lo que es el gran espectro político que queda reducido a los dos partidos tradicionales,
en El Salvador, él ha participado o ha intentado, él viene realmente de varios cargos, pues me parece que fue alcalde, ¿no? De varias ciudades, a través del FMLN, que es ese partido tradicional de izquierda. El FMLN después intentó presentarse, pues eso, como outsider, y se apoyó en un partido de centro-izquierda también, que acabó sin poder postular, me parece, y a través de un partido de centro-derecha. Finalmente se acabó montando su propio partido para poder concurrir. Se había presentado con una candidatura, pero después lo fue institucionalizando, hacer un partido en torno a su figura, ¿no? No era lo mismo el partido con el que se presentó y con el que llegó al poder, sino el nuevo partido Nuevas Ideas, que es el que ha ido construyendo. Y bueno, pues ahí es el típico atrápalo todo que se dice en algunos países, que es un partido que intenta buscar más una ideología regeneracionista, pero luego, pues lo que se aplica o se deja de aplicar es otro cantar, ¿no? Se ha centrado, por supuesto, en temas de seguridad, militarización y concentración de varios de los aspectos del poder, no solo porque tenga esa popularidad que le permita ganar unas elecciones parlamentarias, que por supuesto, sino porque tuvo una crisis política grave con el Parlamento y la solucionó con el ejército y con el apoyo de las fuerzas de seguridad. Ha habido denuncias por parte de la oposición de que se les estaba persiguiendo, ¿no? Literalmente. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas pues han hecho que su ideología lo que sea es él. Es una ideología muy personalista, es una ideología basada en la seguridad y en políticas de centro-derecha y derecha. Según de qué hablemos, se puede hablar hasta de derecha dura, pero al final él viene del espectro del centro-izquierda. Nos preguntan cuánto poder acumula Bukele. Si tiene también el poder judicial, sí, Bukele controla ya los tres poderes a través de mecanismos, a ver, hay que decirlo, mecanismos establecidos en el sistema salvadoreño. Después de de la victoria contundente que tuvo Nuevas Ideas en las elecciones legislativas, controla la Cámara Legislativa con bastante solvencia, tiene bastante por encima del 50% del Congreso y, bueno, también desde aquella destitución en su momento de la Sala de la Constitucional, de la Fiscalía General, también controla el Poder Judicial a través de designaciones. Entonces sí, Bukele no tiene un contrapeso institucional a día de hoy a su poder, a su mandato, a su presidencia. Entonces sí, Bukele tiene pues sí, todo el poder. Y por eso es que yo me animo a usar el término de república de régimen personalista. Porque se trata de una presidencia o un partido político que controla poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, todo ello en mayoría, todo ello sin contrapesos internos, porque el Congreso es la oposición es una minoría. Todo el bloque de la oposición en su conjunto es una minoría, sino que además ese propio partido es un partido en sí mismo personalista. No es un partido con disputas internas por la representatividad, es un partido estructurado en torno a la figura de Nayib Bukele. Pero bueno, tampoco me quiero animar mucho más al uso de los términos, pero creo que va por ahí. Uh-huh. ¿Tenéis algún análisis del cambio brutal que ha hecho de la composición de los municipios del país? Yo sé que había hecho... No me quiero patinar. No sé, Ale, si tú lo manejas. Algún tipo de reducción de los cargos públicos, de las alcaldías, de lo que serían los concejales, los diputados provinciales. Sí, pero no he visto mucho más, la verdad. Había hecho, o al menos había anunciado, una reducción drástica. Bueno, por toda esta retórica, ¿no? De la reducción del Estado, la reducción de la carga económica de los cargos políticos, o del peso económico de los cargos políticos. Uh-huh. ¿Por qué creéis que China lo está apoyando tanto con infraestructura, siendo un país tan pequeño e insignificante, nos dice entre comillas, en América Latina? Bueno, acababa de normalizar las relaciones con China, de Sí. reconocerse, establecer relaciones diplomáticas y la ruptura con Taiwán. O sea, uno de los últimos tableros en el mundo para China, aparte de los que quedan actualmente, que son principalmente el Caribe y el Pacífico Sur, era Centroamérica.
y lo ha ido batallando, ¿no? Entonces, es un actor clave en el mundo y no tener esas inversiones, esos contactos con China, de no tenerlos a tenerlos, cambia mucho. Por eso, de repente, se están empezando a dar esas inversiones muy fuertes. Además de que este tipo de líderes pues tan rupturistas con el orden anterior chocan con la línea que está marcando Estados Unidos. Estados Unidos estaba hablando de sanciones fuertes para Guatemala, para Honduras, por supuesto para Nicaragua y pues bueno, con El Salvador, salvo el periodo de Trump y algunas otras dinámicas, ha habido una evidente distancia en esta cuestión de los valores democráticos de los que tanto se habla en Occidente. Entonces, de no reconocer a China a reconocerla, pues llegan muchas inversiones. De hecho, los últimos creo que también fueron Panamá, Costa Rica, Nicaragua y El Salvador. Están yendo, sí, hacia el norte. Me parece que les faltaban un par de reconocimientos todavía. El de Guatemala, de hecho, que ahí estaba mucho la disputa de si Arévalo. Sí, Ahí está. sí, sí. Que no se había pronunciado al respecto, con cierta contundencia, Arevalo, hay que decirlo. Hay que decirlo. Yo creo que después, una vez asumida la presidencia, la tentativa de China es muy grande por lo que te ofrece en términos de infraestructuras. Para muchos estados es difícil negarse, pero bueno, y también por el peso que tiene en la balanza comercial. Bueno. De todas formas, os recordamos que mañana a las 10 entre Ander, Pablo y yo vamos a estar haciendo un directo, la segunda parte de ese ciclo de directos enfocados particularmente en la disputa, presiones, tensiones entre China y Estados Unidos. Vamos a ir a la parte de la diplomacia, la política y vamos a tratar el tema de las distintas alianzas y de cómo China está consiguiendo que cada vez más estados reconozcan el principio de una sola China y por tanto dejen de reconocer a Taiwán como estado independiente, ¿no? Así que mañana, bueno, venid porque a las 10 tendremos ese directo y vamos a profundizar este y otros muchos temas. Gracias, por cierto, a esta nueva suscripción de Nocilla, por esa suscripción también con Prime, que además era justo la persona que nos había hecho esa pregunta sobre... no recuerdo si era la pregunta de los poderes, creo que sí. Sí, la pregunta de la acumulación de poder. Nos pregunta también sobre el empleo del término dictador. Bueno, nosotros ese es un término que generalmente no usamos, no por nada, sino porque no nos parece que aporte mucho a entender el fenómeno. Pero preferimos darte una respuesta como la que te hemos dado, explicándote, pues eso, el nivel de control que tienes sobre los distintos elementos del poder en El Salvador, y ya de ahí tú lo puedes definir como quieras. Sí, ese tipo de calificativos los tenéis que poner vosotros porque son palabras que ya se han vaciado de contenido, como tantas y tantas otras que se utilizan arbitrariamente. Se utilizan en función de si es aliado o no es aliado. Sí, básicamente. Vale, a ver si tenemos alguna pregunta más o pasamos al siguiente bloque. No, por ahora no. ¿Cómo se sienten las élites económicas tradicionales frente a Nayib Bukele? Nos pregunta Inmolsal. Yo creo que es uno de los muchos sectores del país que ahora mismo están alineados con la presidencia de Bukele. O sea, desde luego no es un presidente que esté poniendo en jaque a lo que sería la élite económica del sector primario salvadoreño. Pero no tengo mucha información al respecto, debo seguir. No es una cuestión que haya investigado mucho. No sé tú si, Ale, si tienes algo que comentar. No más, no más. Al final, bueno, pues es un perfil que ha conseguido aunar una base tan grande que es prácticamente ya no puede jugar la carta del outsider como intentan hacer otros, ¿no? Que aún siendo ya gobierno o habiendo sido gobierno siguen jugando esa carta. Por ejemplo, Trump lo intenta. Él ya es establishment, es como un nuevo régimen el que está construyéndose y es bastante probable que las élites estén pues cambiando quizá las redes clientelares o lo que corresponda, pero que estén bastante comprometidas. Sí, se deben estar acomodando al nuevo ciclo, pero sin enfrentarse a él en ningún caso. Gracias, por cierto, a Pumita por esa suscripción con Prime. Os recordamos al resto que tenemos esa meta de 600. Nos estamos alejando un poquito porque entre que se renuevan y no se renuevan hay directos que bajamos un poco. Pero bueno, si queréis ayudar a que sigamos haciendo este contenido, que ya sabéis que Descifrando la Guerra es un proyecto de análisis internacional totalmente independiente, que no depende ni de
organismos internacionales, ni de estados, ni de partidos políticos, ni de empresas, ni de nadie que pudiera condicionarnos en lo que os queremos contar y en cómo os lo queremos contar. Pues podéis aportar vuestro granito de arena aquí con las suscripciones. Recordad que con Prime son totalmente gratuitas. Si le dais al botón de suscribirse vais a encontrar la pestañita de Prime y es muy fácil. Si ya tenéis una suscripción mensual a Amazon Prime, a esa plataforma, tenéis derecho a dar una suscripción gratuita a cualquier canal de Twitch y aunque os salga gratis, a nosotros económicamente también nos aporta, ¿vale? Lo único que, importante, esas suscripciones hay que renovarlas manualmente. Entonces, si te suscribiste con Prime en las últimas semanas, últimos meses, recuerda que bueno, tienes que venir, tienes que fijarte si sigues teniendo el simbolito y si no, volver a entrar, volver a darle a suscribirse, volver a darle a Prime y volver a vincular, ¿vale? Pero que sigue siendo gratuita. Es gratuito todos los meses y que a nosotros pues nos ayuda. Es fundamental para estos directos que hacemos aquí en el canal. Así que nada, muchas gracias. En un ratito os contaremos algo de ese QR que veis ahora a mi derecha e izquierda, según como lo planteemos. Pero bueno, si tenéis muchas ganas de saber lo que es, podéis escanearlo y ver a dónde os lleva. Mientras tanto, Ale, si te parece, pasamos al siguiente tema. Terminamos esta ronda de preguntas en un ratito. Si vais dejando preguntas en este rato, que empezamos ahora, las vamos a responder, ¿vale? Cuando terminemos este nuevo mini bloque. Vale, pues mira, voy a cambiar la foto. A ver si te suena esta persona. Vamos a ver. Está costando un poco. Ahí está. Esta persona que veis en pantalla es Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá. Que hace bastante que no hablamos de Panamá, porque habíamos hablado únicamente, bueno, únicamente no, nos habíamos... protestas, ¿no? Claro, nos habíamos centrado en las protestas por la concesión minera, que por cierto recordad que finalmente se rompió ese acuerdo, se anuló. Ahora la empresa minera, la empresa First Quantum canadiense está en temas de negociación y de, bueno, buscar algún tipo de compensación o incluso que se anule la anulación. Pero esas protestas finalmente que tuvieron al país prácticamente 2 meses con importantes cortes de carretera y tal, lograron sus objetivos principales. Y esta persona, Ricardo Martinelli, todo ello sucede en el contexto de las elecciones que afrontará Panamá en 2024. Elecciones presidenciales y en las que Ricardo Martinelli, quien ya fuera presidente de Panamá, un empresario bastante importante del país, que está actualmente condenado por lavado de dinero y que... se reclama a sí mismo como perseguido político, está primero en las encuestas. Tiene de hecho esa condena, lo que pasa es que por temas de la velocidad o de la agilidad del aparato judicial, es muy posible que su inhabilitación política no suceda o no se confirme antes de los propios comicios. Entonces lo más probable a día de hoy es que Martinelli sí se pueda presentar. Y está primero en las encuestas. Hay que tener en cuenta que el PRD, el actual partido de gobierno de Laurentino Cortizo, después de las protestas ya venía debilitado políticamente, ya venía detrás de Martinelli en las encuestas y después de las protestas que han tenido lugar estos 2 meses, pues el gobierno de Cortizo ha quedado bastante debilitado electoralmente. Además presenta a su actual vicepresidente y lo que marcan el grueso de las encuestas es que Martinelli, pese a todo, pese a esa condena por lavado de dinero, pese a lo que fue ya su presidencia, lo más posible es que gane y sea el próximo presidente de Panamá, vuelva a la presidencia de Panamá, una figura, como digo, de la derecha panameña. No es un outsider, pero sí tiene, en términos retóricos, discursivos, un tono, unas formas, un uso del vocabulario en cierta medida berlusconiano, para que se entienda la comparación, ¿no? Y bueno, pues si ganase, si efectivamente es el próximo presidente de Panamá, Panamá volvería un poco a la lógica, o podría volver a una lógica de mayores niveles de confrontación con otros gobiernos regionales. Recordemos que Panamá y Venezuela tuvieron pésimas relaciones diplomáticas durante la presidencia de Ricardo Martinelli debido a las críticas, vamos a decirlo así, muy sonadas de Martinelli al gobierno venezolano en su momento. Por cierto, para que sirva también un poco de contexto ideológico, Martinelli, que hace poquito felicitó a Giorgia Meloni por sus primeros meses de presidencia de Italia. Bueno, de presidencia no, de mandato en Italia. Sí, de primera ministra. Sí, de primera ministra. Bueno, eso es lo que se afronta en las elecciones panameñas. No me acuerdo exactamente la fecha. Perdona que lo busque un momento, Ale, si quieres comentar algo mientras. Bueno, tengo más países, pero
Si no, pues podemos ver si Vale. hay alguna... 5 de mayo, Vale. simplemente. Para que no se me quedase sin comentar. ¿Vale? 5 de mayo. Muy bien. Eso es lo que hay que comentar de Panamá, no había mucho más, ¿vale? Pero para que quede dentro de este boletín, quede encuadrado dentro del boletín. La ¿Qué vas cuestión de... a tocar ahora, Ale? Porque depende de lo que vayas a tocar, pongo una imagen u otra. Pues mira, quería hacer un repaso rápido de lo de Honduras, que nos hemos pasado por la zona. Sí. Bueno, Además os habían preguntado. sí, Que como han justo hablado esa un poco pregunta del quedó por alto. modelo Bukele, bueno, el modelo Bukele siempre lo explicamos, no solamente se trata de aplicar la mano dura, ¿no? Que en ese país es uno de los más acuciantes la crisis de la violencia y de los homicidios, ¿no? En general, del crimen eh, organizado. Bueno, pues todo esto que está ocurriendo, por supuesto, el gobierno de Xiomara Castro está fijándose en algunas de las políticas de Nayib Bukele, lo han dicho, ¿no? Cómo van a buscar un cambio de sus políticas de seguridad, pero además el tema no solo pasa por la seguridad, sino por los cambios políticos. Y ya desde el principio, con esa alianza con sectores anterior intento de cambiar el gobierno, bueno, pues vinculado muchas veces al narcotráfico desde Estados Unidos, el de Juan Orlando Hernández. Bueno, pues esa coalición que se buscó con Nasrallah, con el anterior candidato que digo, que intentó hacer ese frente bueno, para hacer un cambio en el país, ya trajo una pequeña crisis política al país con una división interna entre algunos sectores de la coalición. Después, esa concentración del poder de la que se habla, que no es en las dimensiones del Salvador, pero sí que se habla de que la crisis política que desató a nivel interno dentro de la coalición también tuvo sus ecos en el Parlamento. Y algunos sectores de la coalición apoyaron a un candidato para la presidencia del Parlamento y por otro lado se apoyó a otro. Hubo una pequeña crisis, bueno, importante porque se autoproclamaron de alguna manera, no autoproclamaron, pero fueron elegidos paralelamente dos presidentes. Finalmente se llegó a un acuerdo para que el presidente de la Cámara fuera uno que no había conseguido los votos necesarios previamente y en una alianza, o al menos socios, con Xiomara Castro y con el gabinete de gobierno. Entonces ya se empezó a especular con que, bueno, pues el Parlamento iba a estar un poco más controlado por Castro a pesar de la división de los partidos de derecha que podían tener más escaños en su conjunto. Y seguidamente ha habido polémica, esto fue a principios de año, sobre todo, ya lleva varios años el ciclo, pero este año ha sido cómo se agudizó la crisis y este último mes esto ha tenido consecuencias con el nombramiento del nuevo fiscal de Honduras. El fiscal es interino, pero igualmente se ha hecho a través de una comisión nombrada por el presidente de la Cámara, que era socio de Xiomara Castro. De modo que ese fiscal, es decir, lo que se dice en muchos países de que la fiscalía pueda estar controlada por un nombramiento que de alguna manera responda a intereses del gobierno, hace que se acuse a Xiomara Castro de haber conseguido una influencia mayor en el Parlamento, en el legislativo y en el judicial del que correspondía. Y ha habido protestas de la oposición en la capital y ha habido amenazas de Estados Unidos con sanciones, porque dicen que no se estaba luchando adecuadamente contra la corrupción y bueno, todo este tipo de procedimientos podrían suponer irregularidades. Finalmente, bueno, pues salió adelante ese nombramiento del fiscal, ya digo que es una interinidad, y veremos a ver qué ocurre en el futuro con ello. Por ahora esto es lo que ha ido ocurriendo. Como veis, no es una cosa de esta semana, por eso no hemos abierto un directo como con Guatemala, porque no es una cosa de urgencia, pero es un proceso que lleva ya meses y años de crisis política de menor calado en la que la presidenta va ganando distintos puntos, pero la oposición va subiendo el tono en la denuncia de la erosión democrática que ellos denuncian. Vale, me voy fijando si nos dejan alguna pregunta. Recordad eh, que las respondemos, que las acumulamos y que estamos atentos a ellas. Así que si las vais dejando por ahora por el chat, nosotros vamos a intentar responderlas. Mientras tanto, Ale, no sé si quieres, porque todavía no lo hemos comentado, explicar un poquito sobre ese QR que tenemos ahí, Uh -huh. qué se puede obtener ahí.
Sí, bueno, esto ya sabéis que es la principal vía de apoyo a Descifrando la Guerra para que podamos traeros. Hablemos de pequeños sitios donde normalmente no se presta tanta atención o que la actualidad no nos permite a lo mejor dedicarles un directo monográfico y es importante que haya alguien que no se guíe solo por los clics o por distintas agendas mediáticas, sino que podamos hablar de todo, podemos seguir la actualidad gracias a vosotros. Entonces, a través de este QR hacéis posible, por un lado, que existamos, que eso yo creo que es lo más importante, pero como precisamente os hemos pedido apoyo para profesionalizar esto, pues no se trata solo de crear un medio independiente, porque también vosotros os merecéis no solo esta información que damos gratuita, sino que podamos seguir haciéndola gratuita y además unas ventajas exclusivas que hemos ido trabajando todos los días, pues bueno, con nuestra dedicación y con los análisis de distintos expertos para que tengáis distintas cosas, ¿no? Por un lado, los artículos de análisis, todos los que podemos ofrecer en abierto, los que tienen una profundidad mucho mayor, que están en exclusivo y que son bueno, ya no es porque los hayamos escrito nosotros y hablo por mis compañeros, pero son súper interesantes. Y además la newsletter que os mandamos todas las semanas a vuestro correo con eso que decía, ¿no? Expertos de cada región contándonos directamente en vuestro correo, sin algoritmos, qué es lo más relevante. Pero no solo titular y noticia, no. Con un análisis pensado solo para vosotros, los que hacéis posible esto, que os llega a vuestro correo. Y además también hay una opción gratuita. O sea, quiero decir que si alguien quiere recibir una parte de esta newsletter, tiene una opción gratuita. Pero si entráis en el QR, podréis recibir el paquete completo, ¿no? Los artículos, la newsletter y adicionalmente estamos haciendo una serie de seminarios cada X meses que, bueno, ya os hemos ido adelantando varias veces, así que traeremos más noticias pues cuando esté nuestra compañera Andrea, por ejemplo, que es la que va a dar el siguiente. Siguiente que aprovecho, aunque sea únicamente, dejaros por aquí el cartel, ¿vale? De ese seminario que encontraréis en nuestra página web, que lo podéis ir a consultar allí para ver una parte más de la información y que está incluido, por supuesto, en el paquete premium de suscripción. ¿Vale? Sobre el Sahel. Yo no profundizo mucho al respecto del tema porque no lo piloto mucho, pero bueno, tanto Ale como Andrea o como cualquier persona del equipo África aquí en Descifrando la Guerra, seguro que os podrán explicar mucho mejor Sí, todo lo que va a contener, que va a ser no te súper, preocupes, súper interesante, como todos los que hemos hecho, por otra parte. porque para eso tenemos aquí el equipo América y nosotros al final este tipo de información de países a los que no se les puede prestar atención diaria en un monográfico de Twitch, ese tipo de información es la que vais a encontrar en la newsletter, por ejemplo. Todas las semanas vais a encontrar un hueco para algo sobre América. Así que, bueno, pues por eso vale la pena tener distintos equipos especializados en regiones. Bueno, nada, muchas gracias por cierto a Maite por esa nueva suscripción, o más bien esa renovación de su suscripción, que ya lleva 15 pedazos de meses con nosotros, más de un año. Bueno, una de las personas más veteranas aquí en el canal de Twitch. Hay alguna por ahí con más de 2 años que de vez en Sí, cuando sí. renueva, y que esos están desde el primer momento. Bueno, gracias a todos, gracias sí, una vez más a Pumita, gracias por esas subs, y para agradeceroslo, pues nosotros vamos a seguir. Tengo aquí. Podríamos ir, por ejemplo, se me ocurre con el Esequibo. Pasa que el Esequibo lo hemos tocado bastante. Sí, lo hemos tocado Entonces. bastante. La última noticia que tuvimos fue la aprobación con más de un 90% de las 5 preguntas del referéndum y nos planteábamos, bueno, será algo, no es consultivo, no es vinculante, ¿no? Que quedará en el aire o que servirá de base para que en el futuro Venezuela reactive pues, una retórica más dura de cara a su reclamo en lugar de resignarse a las instituciones a las que Guyana ha decidido asistir, básicamente la Corte Internacional de Justicia y que según Venezuela pues no es competente. Bueno, pues no ha sido esa lo que han hecho, no lo han utilizado como una baza de cara al futuro. Por supuesto, esto tiene un recorrido más largo, no es algo que vaya a ocurrir de un día para otro, pero inmediatamente, prácticamente en un día, en unas horas, Nicolás Maduro y más miembros del gobierno, pero es llamativo, ¿no? Que Nicolás Maduro esté adoptando esta postura tan rápido, aprobaron el nuevo mapa, que lo tenéis en pantalla en nuestra colaboración con Fairpolitik.
sabéis que traemos una serie de mapas que, por cierto, si alguien quiere curiosear en los detallitos, porque están los puntos con las prospecciones energéticas clave, los distintos puntos de frontera de Venezuela y Guyana, es gratuito en nuestra página web. Este contenido es para todos, está abierto y podéis entrar en mapas o podéis entrar en nuestra web y buscarlo. Y bueno, pues este mapa es el nuevo mapa de Venezuela oficial, entonces se crea o se está en ese procedimiento de crear una nueva región llamada Guyana Esequiba y que esto supone una anexión. Lo que pasa es que es una anexión de territorio que no se controla, con lo cual pasa a ser simplemente un reclamo de que ese territorio ya forma parte del ordenamiento territorial venezolano. No es como si se hubiera producido una entrada militar y luego la anexión como en un conflicto bélico. Por eso aquí pues, no ha habido un conflicto armado. Pero ambos países, como dijimos antes del referéndum, han hecho declaraciones durante esta semana diciendo que van a defenderlo con los medios que haga falta. Y ojo, porque el presidente Irfan Ali de Guyana también ha dicho eso. Y le han preguntado, insistiendo, pero ¿y esos rumores, ¿no? De que pueda haber una presencia militar estadounidense permanente o no en Guyana, junto con las prospecciones que ya se concedieron a empresas estadounidenses primordialmente, pero también a otras, hay europeas me parece y también chinas, bueno, pues eso supone que se contempla, si en el futuro sigue escalando y no se da de un día para otro una invasión, que es algo que ahora mismo no se ha planteado porque es que ni siquiera hay movilización de tropas, ¿no? Esos rumores y esos vídeos que salen en la frontera de Brasil son falsos. Bueno, pues si esto ocurriera en un contexto que no es de un día para otro, Guyana podría acudir militarmente a países como Estados Unidos. Parece que se contempla esto, ¿no? Pero bueno, es algo, como digo, de la escalada retórica. No sabemos si se quedará aquí y le servirá como baza nacional después de conseguir esos 10 millones de votos de participación, que es absolutamente exitoso en un contexto Sí. de desgaste o en un contexto en el que la 6 millones de oposición... votos en las anteriores elecciones. Exacto, y además que cuando la oposición ha participado en elecciones se ha conseguido una participación de este calibre, pero no todos los votos iban a favor de la propuesta del gobierno, entonces supone un hito, es importante. Y esto pues lo puede utilizar de cara a las elecciones del año que viene, pero no necesariamente tiene que quedarse ahí. Puede ser algo que ocurra después de las elecciones del año que viene, que ni siquiera tenemos fecha, y eso quizás es una de las cosas más importantes, vincular la agenda del Esequibo a las elecciones presidenciales o las elecciones presidenciales a la agenda del Esequibo, que es lo que me interesaría a mí saber qué va a ocurrir primero. Y aquí Sí. ya dejamos el análisis hasta que haya novedades y las iremos publicando. Sí, porque además sería una baza importante para que el oficialismo en Venezuela pueda volver a ganarlas, pueda revalidar el control del Ejecutivo, pueda revalidar el gobierno, ¿no? Tenemos algún directo hemos hablado de la crisis política actual y del complejo calendario electoral venezolano. Bueno, no profundizamos mucho más hoy, pero tenemos algún directo por ahí. Y en cualquier caso, en cuanto tengamos fecha o alguna novedad, vamos a abrir directo. Porque ese tema es uno de los temas importantes del 2024 en América Latina, ¿eh? Las elecciones en Venezuela, sin ningún tipo de duda. Las haya, no las haya, sea con la oposición, sin la oposición, con María Corina Machado, sin María Corina Machado, va a ser Bueno, importante en cualquier perdóname caso. que sí que se me había olvidado un pequeño detalle. Después de la escalada retórica, Venezuela ha presionado mucho para que Guyana acepte una negociación. Y claro, esto es novedoso porque, según el Acuerdo de Ginebra, sí que iba a haber negociación. Esa negociación no se produjo, se buscaron otras instancias y la instancia en la que estamos no la reconoce Venezuela, que es lo que he dicho de la Corte Internacional de Justicia. Bueno, pues se ha conseguido, gracias a la mediación de varios países, que vaya a haber un primer contacto después de esta crisis entre Venezuela y Guyana en San Vicente y las Granadinas. Si no me equivoco, creo que se ha acordado o medio acordado ya que se producirá un encuentro. No significa que Guyana vaya a renunciar a la Corte Internacional de Justicia y ni que Venezuela vaya a renunciar a otro tipo de presiones. Pero, bueno, pues como ahora el único marco que reconoce Venezuela es el de Ginebra, pues tiene sentido volver a la retórica de la negociación pacífica. Ya veremos luego cómo evoluciona. Vale. Vamos a volver. De momento no hay mucha pregunta. Nos preguntaban si mañana haremos directo a las 10. Sí, recordad ese directo charlando Mira, la de parte hecho, diplomática y política de las relaciones entre Estados Unidos y China.
Perdona que por completar nada. El otro país mediador ha sido Brasil, con Lula da Silva, y la reunión en San Vicente y Granadinas creo que es mañana. Entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Vale, mira, de hecho nos preguntan, por no cerrar el tema todavía, a ver, un momento, mientras tanto voy a ir actualizando ya el próximo tema. Si pensamos que es una victoria por parte de Venezuela el hecho de que Guyana vaya a reunirse en las Granadinas cuando ellos lo que planteaban era, bueno, que todo fuese a través de la Corte Internacional. Sí, sí, totalmente. O sea, eso es lo que planteaba antes, que ahora Venezuela, aunque no se trate de una negociación, porque esto es como cuando Bolivia decía que le habían obligado a Chile a negociar. No, bueno, o sea, se están hablando, pero no significa que vayan a negociar. Van a aplicar mecanismos de diálogo pacíficos y que, o sea, era como llevar a juicio el que se vaya a hablar del tema. Es lo que intentaba, ¿no? Para evitar que sea solo la Corte Internacional de Justicia, que es lo que no quiere Venezuela, se intenta llevar a unas conversaciones en las que Guyana va a hablar del tema, pero no significa que Guyana vaya a negociar. Vamos a ver qué ocurre. Pero bueno, por lo menos un primer contacto puede servir. Yo sinceramente creo que, y esto es una opinión, creo que está escalando la retórica, incluso aunque haya unas negociaciones o unas conversaciones en San Vicente y las Granadinas. Yo creo que puede seguir escalando la retórica, al menos porque está muy reciente, a no ser que uno de los dos dé un paso en una u otra dirección. Regionales, bueno, la línea general de muchos actores de la región, como por ejemplo Brasil, es no posicionarse en favor de ninguno de los dos para no, entiendo yo, impulsar ninguna de las dos posiciones, pero sobre todo insistir en la lógica de que hay que evitar ante o como sea cualquier tipo de enfrentamiento militar. Sí. Desde Brasil sí que surgen como muchas voces, ¿no? Que no se va a permitir el uso de la frontera de Sí. Brasil como escenario de guerra. Eso Bueno, es que Brasil tiene frontera directa, claro. lo dicen claro. Porque es que los rumores que surgieron cuando, que si Venezuela ya había invadido, no sé qué, o una escaramuza, que los dos son falsos, era a través de Brasil. O sea, o sea, Brasil está interesadísima en desmentir cualquier permiso para la participación de un conflicto armado. Bueno, si te parece, Ale, pasamos de tema. Sí, claro. No tanto en términos de actualidad, sino más un poquito en términos de la historia reciente, que yo sé que eso tú lo has manejado bastante, Ujú. para entender un poco la crisis política en Perú, porque es un tema que nos han preguntado mucho sobre ello y no solemos tratarlo y es importante poner un poco en contexto histórico. De momento lo que sabemos es que ese adelanto electoral que tantas y tantas veces se ha discutido en la Cámara Legislativa peruana todavía no se va a producir y de momento Dina Boluarte en un principio su intención es permanecer en la presidencia de Perú hasta, si no me equivoco, era 2026, ¿puede ser? Sí, sí. Pese a niveles de popularidad ya, según marcan las encuestas, muy, muy bajos. Totalmente. Es decir, bueno, me suena un poco a la crisis. Vamos a comparar la crisis de Manuel Merino, que es el último gran caso que recordarán los peruanos que nos estén viendo, de enfrentamiento parlamento-presidencia. Sabéis que es un sistema presidencial donde el parlamento está hiper blindado. Tienen aquel trauma de cuando el Fujimorato cerró el Parlamento, se dio el autogolpe, el Parlamento al ser restituido después de esa década ha ganado muchísimo blindaje y con el paso de los años pues ha ido destituyendo a numerosos o intentando destituir a numerosos presidentes, pero sobre todo haciendo imposible la gobernabilidad o la cohabitación. Y además es que la cohabitación en Perú está más que garantizada, porque los gobiernos se eligen simultáneamente perdón, la primera vuelta de las presidencias se elige simultáneamente con el Parlamento, con lo cual está absolutamente atomizado. Y en el caso del Parlamento actual, yo diría que casi más que nunca, ¿no? Es verdad que las anteriores, quizá las de Vizcarra no, pero las de Pedro Pablo Kuczynski fueron unas elecciones que dejaron un parlamento indescifrable. ¿Y qué pasa? Que cuando se ha ido destituyendo todos estos cargos, Vizcarra, que tenía una gran popularidad, el hecho de que Manuel Merino, que fuera el representante del Parlamento, se hiciera con el poder y las protestas que se agitaron contra el Parlamento
por mucho que el Parlamento tenga poder, la gente ha votado un presidente. En un sistema tan personalista que a esa persona se le impida ejercer, hace que también haya un sentimiento de enfrentamiento total con el Parlamento y dejó varios muertos. Bueno, pues con Dina Boluarte ha vuelto a ocurrir y vuelve a haber muertos en las calles ante la protesta por pues la destitución de Pedro Castillo. La cuestión es que Manuel Merino era absolutamente impopular, cayó enseguida y el presidente Sagasti pues logró hacer una transición que llevará a las elecciones. Claro, Dina Boluarte no ha caído. Dina Boluarte se ha aliado con las derechas, se ha aliado con el Parlamento y lo que es el poder institucional burocrático del Parlamento en sí, que es una fuerza de las más importantes de Perú, para mantenerse en el poder. Y las muertes que dejó el periodo de Merino, que fueron muy poquitas, pero que fue grave, porque luego hubo investigación y obligó al partido, creo que fue Acción Popular, si no me equivoco, el partido que se vio obligado a cambiar un poco la línea con Johnny Lescano. Me perdonáis si me he equivocado ahora mismo con algún dato, pero me parece que fue así. Sin embargo, con Boluarte ha habido medio centenar de muertos, si no me equivoco. Por lo menos. También la cifra me puede bailar un poco. Y claro, ella al principio tuvo que asegurar, en lugar de dimitir y dejar paso a una figura de consenso, como el ejercicio que había llevado a cabo Pedro Castillo fue calificado de autogolpe por intentar cerrar el Parlamento, que es mucho más duro que lo que ocurrió con Vizcarra. Boluarte también ha tomado una reacción mucho más dura que la de Merino. Se ha atrincherado mucho más y no ha dejado que sea una figura intermedia la que dé lugar a la transición. Ella iba a dirigir la transición hacia unas elecciones que iba a adelantar a 2024, pero como ha conseguido consolidarse y estabilizar la situación, pues va a intentar mantenerse lo que ella quería, que era toda la legislatura, todo el periodo presidencial hasta el 26 y bueno, pues en este contexto pues ha seguido teniendo disputas porque Perú es Perú y las disputas en este caso han sido no solo bueno, pues con el antiguo sector, sino que la justicia llega uno hace y el otro deshace. Entonces, se ha revertido la decisión de paralizar la salida de Fujimori, de Alberto Fujimori de la cárcel, y ahora esa reversión pues hace que haya sido que se le haya podido liberar de prisión. Y por otro lado, la fiscal, Patricia Benavides, me parece que ha sido, bueno, se la han enjuiciado, se la han intentado buscar algunos casos de, creo que eran de corrupción, me parece, en los que haya podido estar asociada con grupos criminales. Y esa fiscal no solo estaba en su momento en el caso de Castillo, sino que también había lanzado una causa constitucional contra Boluarte y no solo ella, sino algunos socios de Patricia Benavides estaban intentando bueno, pues seguir la crisis de los muertos en las protestas contra Dina Boluarte, y tanto Patricia Benavides como su socio, un fiscal adjunto, no sé exactamente el puesto que tenía, pues están ya desplazados de su puesto. Y bueno, pues veremos a ver qué pasa con la fiscalía, porque al final parece que no, pero en estos países la justicia tiene un rol muy político y por eso hay tantas acusaciones de lawfare en Perú, sobre todo. En Perú es que es el pan de cada día, ¿no? Que a los presidentes les salen causas por todas partes. Es verdad que también hay corrupción, o sea, no es que sean creadas, no estoy diciendo eso, pero que la judicialización de la política es clave y el Parlamento lo aprovecha también para crear, aunque sean causas de juicio político, no juicio en tribunales, ¿no? Un juicio político en el Parlamento. Bueno, en este caso hablamos de ambas cosas. No sé si hay alguna duda, porque son muchas cosas y es un país muy complicado. Pero si la hay, pues podéis dejarla en el chat. Bueno, estoy atento aquí para ver si alguien tiene alguna pregunta antes de que pasemos al siguiente punto. Gracias, por cierto, Albert, por esa suscripción con Prime, la número 554. Muchas gracias, ya sabéis, fundamental para los directos que hacemos aquí en Twitch. Y ya sabéis también que esas suscripciones con Prime son gratis. Si estás suscrito a Amazon Prime, tienes tu suscripción mensual a Twitch totalmente gratuita, dándole a suscribirse dentro al apartadito de Prime y vinculando las cuentas. Y aunque sea gratuita, pues para nosotros es una ayuda bastante importante. Así que nada, muchas gracias. Bueno, y el último punto, al menos por mi parte, no sé, Alex, si tú tienes algún país más que comentar, serían las primeras medidas ya oficiales en materia económica del gobierno argentino de Javier Milei.
que ya sabéis que bueno, tiene un cierto interés internacional o regional por al menos su corriente económica, ¿no? Siendo un presidente anarcocapitalista, pues una de las dudas era hasta qué punto iba a aplicar su programa. Recordad que puso como ministro de Economía a esta persona que estoy intentando aquí colocar con la mayor rapidez posible, que es Luis Caputo, que fue ministro de Finanzas durante el gobierno de Mauricio Macri. Y ayer anunciaron ya las primeras 10 medidas. Tengo aquí la lista para no dejarme ninguna, ¿vale? Por eso voy a estar terminando aquí. Pero bueno, a priori parecieran unas medidas de shock, como ya el presidente Milei anunció en su discurso de Asunción, pero en muchos casos no parecen todavía responder a un esquema de lo que sería un presidente liberal libertario, ¿no? En muchos casos incluso contrarias a esa lógica. Cierto es que Milei en su momento ha hablado de que aunque van a ser medidas de shock, algunas podrían llegar a ser contradictorias con su planteo general porque se trataría de reformas de largo plazo. Pero bueno, en cualquier caso, las 10 medidas serían la no renovación de los contratos laborales en el Estado que tengan menos de un año. Se suspende la publicidad institucional del Gobierno Nacional durante un año también. La reducción de los ministerios de 18 a 9, que eso ya se conocía, y también una importante reducción de secretarías. Se reducen al mínimo las transferencias entre Estado Nacional y provincias, que aquí sería el equivalente a comunidades autónomas, para que nos entendamos, y regiones, más bien, gobiernos regionales. No se licita ninguna obra pública más y se cancelan aquellas que están aprobadas pero no han empezado. Esto sí que va en una línea un poco ortodoxa, ¿no? Recordad que él habló durante la campaña que la obra pública tenía que encargarse integralmente el sector privado. Bueno, pues su lógica es, solo se termina, lo único que va a suceder es que las obras públicas que ya están en marcha se terminan, no se aprueban más, y aquellas que están aprobadas pero no se han comenzado todavía se suspenden automáticamente, se anulan. Y que por tanto el Estado argentino, al menos por ahora, ya no va a encargarse de la obra pública, es decir, ya no va a ser obra pública. Recordemos que con obra pública pues tiene que ver, por ejemplo, con redes de carreteras, alcantarillado, bueno, todas estas cuestiones ya no va a encargarse el Estado Nacional de su, o según lo que se plantea de momento con esta medida, que además iría en línea con una de las promesas de campaña del presidente. Se reducen los subsidios a la energía y al transporte, particularmente al transporte en el área metropolitana de Buenos Aires, que es cercano al 50% de la población total de Argentina, lo cual generará un aumento en los costos del transporte. No se sabe, o yo al menos no tengo el dato exacto de cuánto será el aumento. Habrá que ver en los próximos días cuando se concreten. Muchas de estas medidas, por ejemplo la de los subsidios, en principio empezarían a aplicar el 1 de enero y no antes. Se mantienen algunos planes sociales, como el potenciar trabajo, la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentaria. Vale, es que esta está explicada un poco rara, pero bueno, básicamente se abren las exportaciones, ¿vale? Se abren las exportaciones de los sectores productivos, son fundamentalmente aquellos vinculados a la exportación de materias primas, aunque se les mantienen los impuestos, de hecho se les aumentan en algunos casos, y quizá la medida más importante de todas, se oficializa o se promulga una devaluación oficial del peso superior al 100%. El peso argentino tenía lo que se conocía en Argentina como la brecha cambiaria. Había una distorsión entre lo que era el cambio oficial de la divisa argentina con respecto al dólar, marcada o estipulada por el Estado argentino, que se estipulaba cercana al 350 pesos para un dólar, mientras que, bueno, muchísimos tipos de cambio en Argentina, ¿no? Pero en muchas instituciones se estaba manejando un cambio cercano a 800, 850 o 900. Bueno, pues el Estado decreta ya oficialmente que el valor oficial marcado por el propio Estado del peso pasa a ser de 800, es decir, sube de 350 a 800, o baja, más bien, se devalúa la moneda. Esas son las medidas, efectivamente son medidas de shock, eso no cabe duda. Hay que recordar que en los primeros días de su presidencia, tanto Caputo como el portavoz del gobierno argentino, de la presidencia, como el propio Milei, habían avisado de que en los próximos meses, y esto son palabras textuales, en Argentina se va a vivir peor que lo que se vivía en los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández, y lo más importante aquí es cuánto capital político va a tener que gastar Javier Milei durante estos meses. Cuántos sectores y quizá la clase media empobrecida argentina va a
que quizá en determinado porcentaje votó a Javier Milei, si va a bajarse de ahí. Vamos a ver cómo empiezan los ciclos de movilizaciones y vamos a ver también cómo se reestructura el movimiento peronista, que en lo que sería el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ya en su discurso de asunción como gobernador de la provincia de Buenos Aires ha marcado un poco de línea, y ya muchas se especula con que sería el próximo candidato del peronismo a la presidencia de la nación, dure lo que dure el gobierno de Javier Milei. Estas son un poco las cuestiones. No sé si hay preguntas tanto de este como de otro tema, que he querido soltarlas. Me he extendido un poco, pero porque quería soltarlas todas, dejarlas encima de la mesa ya. No, bueno, hay una pequeña reflexión que igual sí que podemos comentar sobre si puede que Milei apueste por las medidas más anarcocapitalistas cuando pueda tener un mayor control de la Cámara, que ahora mismo no se ha renovado por completo, ¿no? Esa era una de las cuestiones más importantes, o era uno de los planteos que estaban encima de la mesa. Lo que pasa es que las medidas actuales, aunque no sean de corte anarcocapitalistas, ya son impopulares. Es decir, estas medidas, vamos, es difícil imaginar, y sería un caso paradigmático y muy novedoso, que con estas medidas y con las consecuencias que van a tener, al menos en el corto plazo, yo en el resto no entro, Milei vaya a ganar capital político, lo va a perder, seguro, porque no van a ser medidas populares. Es decir, y además el propio gobierno lo está reconociendo al plantear que se va a vivir peor, que las grandes masas trabajadoras en Argentina van a vivir peor en los próximos meses. Puede que sea un discurso alarmista para que luego, si el resultado no es tan malo, se pueda agarrar un poco de ahí. Pero bueno, independientemente de eso, recordad que las elecciones de medio término, por volver a la pregunta, no renuevan el 100% de la Cámara. Renuevan el 50%. Yo la verdad es que el cálculo no lo he hecho, pero incluso después de esas elecciones de medio término, la Libertad Avanza no va a tener mayoría absoluta en ninguna de las cámaras legislativas. Sería muy difícil. Tendría que sacar un resultado particularmente contundente, o que hubiera algún tipo de coalición entre la Libertad Avanza y amplios sectores de Juntos por el Cambio que ya concurriesen unidos. O sea, no es seguro, incluso aunque Milei conservase su caudal de voto, que su caudal de voto real, recordad que no es el del balotaje. Su caudal de voto real fue el de la primera vuelta, que fue un 30%. Entonces, incluso aunque Milei conservase ese 30%, o lo aumentase a un 35-40%, tampoco iba a tener mayoría absoluta después de las elecciones de medio término, porque eso se renueva el 50%. Y un 50% de la Cámara está constituida en base a las últimas elecciones legislativas en las que el peronismo obtuvo casi un 40%. ¿Qué más tenemos? Pues nos preguntan sobre cómo puede encajar esta política de depreciación del peso argentino en una intención política de dolarizar la economía, ¿no? ¿En qué sentido puede tener? Bueno, yo no soy muy experto en estos temas. Lo que muchos muchos economistas en Argentina planteaban en su momento es que la dolarización en Argentina no era posible porque no había suficientes dólares. Y que en caso de que se quisiera hacer una dolarización, que por ahora, por cierto, punto importante, el gobierno de Milei la está descartando, o sea, no va a ser una medida que el gobierno de Milei esté planteando para allá o para el corto o medio plazo. Es una medida, en todo caso, que ahora mismo, si está encima de la mesa, es posiblemente para una segunda legislatura de Javier Milei. Hay que tenerlo en cuenta eso también. Se entiende que cuanto más se devalúe el peso, más fácil sería la convertibilidad o el paso al dólar, pero no en los niveles que existen a día de hoy. Y la ventaja que puede tener la depreciación del peso, pues es para los sectores exportadores, ¿no? O sea, los sectores exportadores de Argentina son los que más se ven beneficiados de esta devaluación repentina, porque, bueno, sí, tienen más incentivos para exportar los productos cárnicos, los productos primarios alimentarios que produce Argentina, porque ellos van a recibir la misma cantidad de dólares, porque, bueno, esos son precios internacionales, pero cuando esos dólares les ingresen como exportadores, al cambio de su moneda nacional, a través de la cual compran insumos, pues van a salir muy beneficiados. Si un exportador de carne ayer vendía no sé, una pieza a $10, cuando eso lo cambiaba en el mercado nacional a la moneda local para comprar insumos, pues tenía 3.500 pesos.
a partir de mañana o a partir de, bueno, la devaluación ya está efectuada. Si comercia esos mismos $10 en carne, que para lo cual necesita la misma cantidad de carne porque es un precio internacional, cuando lo vuelva a meter a la economía nacional para volver a comprar insumos, ya no tendrá 3.500 pesos, tendrá 8.000 pesos. Y pese a que haya una inflación en Argentina que se ha incrementado desde la llegada de Milei al gobierno, la inflación no es del 100% mensual. Entonces le compensa esa devaluación a los sectores exportadores que, como digo, son los principales beneficiados por ahora de estas primeras medidas. Son minoritarios en términos demográficos, por eso las consecuencias que puede tener electorales son muy importantes. Y los otros sectores que pueden beneficiarse son, pero es un sector bastante pequeño en Argentina, trabajadores que ingresan en dólares. O sea, todas las personas o todos los actores económicos que tienen ingresos vinculados o percibidos directamente en dólares se ven beneficiados, pero esos son muy pocos, evidentemente.